Qué linda energía la de Gunther, ¿no? Nos puso pum para arriba a todos. Yo quisiera empezar clarificando el concepto de hacker, ¿sí? Y diferenciarlo de un cracker, que es el vándalo o criminal virtual. El término hacker viene de hack, que es hachar, y el concepto sale de crear una silla de un tronco. Y un hacker es un experto o entusiasta que utiliza el conocimiento de un sistema para desarrollar funcionalidades que no existían antes. En esa nota quisiera presentar esta frase de un autor, compositor brasilero, Lauro Henríquez, que habla del espíritu de época, pero también le da un tono a esta charla, ¿sí? Ya no da más para ser así tan pobre Jimmy. ¿Lo dije bien, Andresa? Ótimo. Yo fui un depredador. Esta charla va a ser de un tinte personal, ¿sí? Comencé mi carrera corporativa en Citibank en Nueva York hace varios años. Esta es una foto mía en Wall Street hace tiempo. Vean el detalle de los tiradores. Toros y osos. El toro sube la bolsa, el oso baja la bolsa. Vean los tics de las acciones. En ese momento, toda mi vida estaba relacionada con el dinero. Mi propósito era una tasa interna de retorno. Era una fuerza que convertía todo en dinero. Los recursos naturales, mi tiempo, mis relaciones, mis amistades. Un día un inversor me preguntó, ¿cuál es el valor social y ambiental que vas a crear con el dinero que estás recaudando para inversiones? En ese momento no pude establecer una relación entre la pregunta del inversor y mis acciones. Yo nunca me había sentado a pensar en la posibilidad de crear valor social y ambiental. Nunca lo había pensado. Yo solamente lo destruía. Esa pregunta gatilló una serie de cuestionamientos que tienen que ver con mi propósito como individuo y mi responsabilidad, así como la de ustedes, al sistema humano que integramos. Esa pregunta se instaló en mi inconsciente y se convirtió en un meme. Un meme es una idea que salta de individuo a individuo, de mente en mente, y transforma nuestro racional. De la misma manera que un gen trasciende las generaciones y transforma nuestra genealogía. Ese meme me hizo pensar, me hizo cuestionar todo lo que yo había aprendido y la manera en la que yo veía el mundo. Y corrió un velo. Y en ese momento yo me di cuenta que era un depredador. Eso generó una saludable crisis personal y vocacional que me llevó a investigar y a cuestionarme todo lo que yo había aprendido. Me llevó a tomar un posicionamiento, a definir mi propósito. O sea, ¿por qué hago yo lo que hago? Y a partir de ahí empezar a buscar una serie de soluciones para dar respuestas a la pregunta que planteó ese inversor. Y hoy estoy acá y quiero compartir parte de ese camino con ustedes. Me gustaría hacerlo desde la perspectiva de un piloto. Yo adoro volar, me da muchísimo miedo, pero a la vez me da mucha paz. Me permite ver el mundo de una perspectiva completamente diferente. Los pilotos de planeadores y parapentes tenemos que ser personas muy competentes. Necesitamos identificar padrones que son invisibles y percibir cambios que no se ven con el sentido común.
Tengan en cuenta que en el momento que saltamos de una montaña o nos desconectamos de un avión remolcador, estamos haciendo un aterrizaje de emergencia. En ese momento, en el momento que saltamos de la montaña, estamos en emergencia. Entonces tenemos que entender las turbulencias en nuestro camino. Necesitamos identificar fenómenos meteorológicos, corrientes invisibles y estar en un estado de conciencia e intuición manejando instrumentos extremadamente sofisticados. Esto es lo que los pilotos más temen, un tremendo vórtex de corrientes ascendentes y ascendentes. ¿Por qué digo esto? Porque después de 15 años de investigación, puedo afirmar que esto es lo que nuestra civilización va a confrontar en las próximas 2 décadas. Déjenme explicar. Todas las curvas de crecimiento humano, impacto ecológico y consumo están ahora en una curva exponencial. Todas. Emisiones de dióxido de carbono, pérdida de diversidad, la pérdida de los océanos. A mí me gusta ver las curvas invertidas, porque para un piloto es mucho más asustador ver una curva que desciende que una ascendente. Una curva descendente significa colisión. Acá hay más curvas. Créanme, todas. Todas son exponenciales. Veamos algunos ejemplos. Estas son las emisiones de dióxido de carbono de los últimos 1000 años. Vean lo que sucedió en la última década. Hay una correlación directa entre las emisiones de dióxido de carbono y la temperatura del planeta. De hecho, las proyecciones globales, algunas muy serias, indican que la temperatura de este planeta podría aumentar a 4 grados previo a las mediciones de la era preindustrial en este siglo. Estamos saliendo de un estado de homeostasis de los últimos 12.000 años donde nuestra civilización pudo crecer, pudo ser, que es esa curva resaltada ahí. Otra curva. Esta es la deuda de Estados Unidos de los últimos 70 años. Miren lo que pasó después de la crisis desde el 2008. Se duplicó. Eso quiere decir que la economía tiene que crecer para saldar esa deuda, generando un enorme impacto sobre recursos naturales y consumo. Hay algunos cambios sociales que no necesitan gráficos para ser representados. En la tecnología, miren lo que es el crecimiento del Internet de las cosas. Hoy tenemos 9.000 millones de aparatos conectados a la nube. En el 2018 va a ser 200.000 millones de aparatos. En el 2030 habrá 100 billones de aparatos conectados a Internet. Todo va a estar conectado a Internet. Sus corazones, sus glóbulos rojos, su perro, su mujer, su novio. Todo conectado a la nube. Todas estas curvas indican que la humanidad se dirige a 200 kilómetros por hora hacia una pared de complejidad sin precedentes. Y lo cierto es que si no hacemos nada, la humanidad como la conocemos puede colapsar, por lo menos va a sufrir efectos adversos. Hay algunas teorías económicas recientes de Tim Jackson, Paul Giddling, Richard Heimberg, que hablan de degrowth, del decrecimiento, que nosotros tenemos que parar el crecimiento del mundo, ¿sí? Pero eso es imposible. Una vez que estamos en la era de inercia, es imposible detenerlo. En los próximos años van a aparecer en el mundo 3.000 millones de personas más, ¿sí? De acá al 2050, queriendo hábitos de consumo como los americanos. Entonces necesitamos hackear un agujero en la pared y reformar nuestro sistema para pasar a través de esa muralla. Calma. Gunther explicó hoy algunas teorías. Eso está sucediendo. Yo quiero explicar otras desde una perspectiva un poco diferente. En los últimos 20 años hemos creado un mundo en red. Esto es Facebook con
1.500 millones de personas interconectadas. Una corteza de mentes que intercambia ideas y soluciones sin pausa. Estas son las dos últimas ascensiones papales. Miren el crecimiento exponencial de aparatos tecnológicos, de personas conectadas y subiendo información a la nube. Estamos migrando de una lógica descentralizada a una lógica distribuida en red. Y eso nos lleva a crear un nuevo lenguaje y nuevas estructuras cognitivas y de organización. Esa descentralización se ve acompañada por la aparición de nuevos modelos de negocios que a un ritmo exponencial están haciendo desaparecer los negocios como los conocemos. Tomemos el caso de Uber. Uber es una empresa que no existía hace 5 años, es la mayor flota de autos del mundo, no posee un solo coche y tiene una evaluación arriba de 50.000 millones de dólares. Veamos cómo esto de descentralización y este cambio de lógica afecta gobiernos, corporaciones e individuos. Esta es la tapa de la revista Time de 2007. El personaje del año era usted, yo, una persona que a través de Internet podía comunicarse con el mundo y transmitir gratuitamente contenidos de manera global. 4 años después aparece en la tapa de Time el manifestante, una persona que entendió el poder de las redes y se organizó para hacer caer gobiernos en la primavera árabe. O generar el movimiento de indignados, ¿sí? Que a partir de ese movimiento se crearon partidos políticos donde hoy los municipios de Barcelona y Madrid están liderados por indignados. ¿Qué pasa en las corporaciones? Ya no da más para hacer así. No tiene más sentido que las corporaciones solo vayan detrás del lucro y solamente detrás del crecimiento. Es imposible crecer infinitamente en un planeta que es limitado. Entonces aparecen las empresas B, se va a hablar mucho de esto, donde el propósito antecede al lucro para el cuidado de los empleados, las comunidades, el medio ambiente. Yo quisiera traer otro ejemplo, que es la DAO. Esto parece una utopía, es una empresa completamente descentralizada, autogobernable, donde el propósito es el beneficio del sistema como un todo. Pero en mayo de este año, 3 semanas, la DAO recaudó el mayor crowdfunding hasta la fecha, 164 millones de dólares, para beneficiar el sistema como un todo. Newsweek lo trató como un cambio de paradigma. El poder se mueve afuera de Wall Street hacia Main Street. El DAO corre sobre una plataforma donde corre el Bitcoin, que se llama el blockchain, que es completamente descentralizada y los proveedores y consumidores se pueden encontrar sin la necesidad de la intermediación de un órgano central. ¿Cómo nos cambia esto a nosotros como individuos? De la interacción de personas en red está emergiendo un nuevo conocimiento. Un ejemplo muy simple es Wikipedia. La versión en inglés de Wikipedia tiene 5 millones de artículos, 40 millones de páginas, 30 millones de personas interactuando, creando colectivamente un conocimiento. ¿Para qué sirve esto? Sirve para entender que está emergiendo un reservorio de conocimiento colectivo. Esta es la cantidad de conocimiento rankeado en foros, indexado por poderosos algoritmos, que va a subir a la nube o que está subiendo a la nube en estos próximos 5 años. Jack Andraka entendió esto. Probablemente ya escucharon la historia de Jack, un chico de 15 años, su tío se muere de cáncer pancreático. Investiga y se da cuenta que todos los mecanismos de diagnóstico detectaban la enfermedad en su fase tardía, cuando quedaban solo por 5% de posibilidad de sobrevivir. Se compromete aún más y ya crea un sistema que es 168 veces más rápido, 26.000 veces más barato, 400 veces más sensitivo. Es un papelito así como que se usa para detectar diabetes.
Cuando le preguntan a Jack, pero Jack, ¿cómo hiciste esto? Él dice, toda la información que yo necesitaba estaba en Google y Wikipedia. Jack es un hacker de la ciencia y del conocimiento. Yo me puse a pensar, y esto es un caso aislado. Hay cientos de casos de jóvenes que están hackeando la ciencia. Easton LaChapelle creó un brazo robótico que en este TED manejaba con su teléfono, hoy lo maneja con la mente. Esta chica crea una linterna que se prende y utiliza la energía de la mano. Esta chica creó plástico a partir de la cáscara de banana. Todos ellos manejan un lenguaje que les permite tener acceso a un conocimiento que todos nosotros estamos creando colectivamente. Peter Drucker decía hace un par de décadas, cuando escribió este libro, que el recurso económico básico ya no es el capital, no es el trabajo, no son los recursos naturales, es y será el conocimiento. Quiero detenerme por un momento en esta pantalla para entender ese cambio de lógica. Si nosotros vemos este modelo, que es el modelo del siglo pasado, que sería el organigrama de una empresa, la televisión, los diarios, un nodo central emitiendo hacia nodos dispersos que no tienen contacto entre sí. En un nivel de empresa, este nodo para ascender tiene que reemplazar a este. Entonces eso genera un marco de competitividad y de despropósito. O sea, despropósito en el hecho de hechos sin sentido. ¿Cuál es el sentido nuestro de estar dentro de las empresas? Otto Schammer, un profesor de MIT, lo llama estar ausente, que es un entorno de competencia donde hay pensamiento corto plazo, hay codicia corporativa, hay consumo excesivo y hay obviamente la explotación irracional de nuestros recursos. En cambio, la red, el propósito es colectivo. No hay un espacio de competencia, es un espacio de colaboración. Y hay una actitud diferente, que es la actitud de abrir la mente a la curiosidad, de abrir el corazón a la compasión, de abrir la voluntad al coraje y generar una empatía de co-creación. Y ahora, quiero compartir rápidamente otra experiencia personal que me ocurrió hace 4 meses. El gobierno de China invitó a 100 personas de todo el mundo al Polo Norte, al Círculo Polar Ártico, a este archipiélago que se llama Svalbard. Pensadores, activistas, gobernantes, hackers, académicos, con 2 propósitos. El primero es pensar un nuevo sistema de organización para la humanidad. Y el segundo era ver in situ cómo se está perdiendo la capa polar ártica. Hablé de curvas exponenciales, ¿no? Nosotros teníamos programados una serie de expediciones en trineo que no ocurrieron. La temperatura era muy alta y las capas de hielo eran tan finas que los trineos con los perros se caían al agua. Teníamos que andar en camiones, oruga por lugares muy altos. Estas son 2 fotos de la NASA de los últimos 25 años. Hemos perdido la capa polar ártica en nuestra generación. Y por suerte estamos haciendo algo al respecto. Los resultados de mi investigación me dan esperanzas. Lo que vimos en los ejemplos de los jóvenes, la humanidad está empezando a recorrer otro camino. Y a mí me da mucho honor estar acá. Porque los que estamos aquí, somos una nueva generación de actores. Y nuestras acciones y nuestro pensamiento empieza a resonar y empieza a retroalimentarse. Margaret Mead decía, nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos considerados pueda cambiar el mundo. Verdaderamente eso es lo único que lo ha logrado.
Yo quisiera tomarme la licencia para cambiar y decir, nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos con propósito pueda cambiar el mundo. Verdaderamente eso es lo único que lo ha logrado. Yo los invito a todos ustedes a hackear ese agujero en la pared y construir para nosotros un futuro sustentable. Muchas gracias.